Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo martes geográfico de la Sociedad Geográfica de Lima. El día de hoy vamos a honrar una región de nuestro amado país en este año que estamos celebrando nuestro bicentenario. Nos referimos a la región de Apurímac. Estamos bastante emocionados por la calidad de expositores que tenemos el día de hoy y no queremos tomar más del tiempo que ellos tienen ya preparado para darnos el conocimiento de su experiencia profesional. Voy a dejar en la moderación del evento a la señorita María Gracia Montero. Adelante, María Gracia. Buenas tardes. En nombre de la doctora Nicole Bernex, presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, y del contraalmirante Raúl Parra Maza, presidente emérito y director del programa de actualización de conocimiento, les damos la más cordial bienvenida. Desde hace 34 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros, es una gran responsabilidad tener entre los oyentes tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de nuestras cuencas, de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. Este año, en el que celebramos el bicentenario del Perú, como país independiente, hemos programado honrar la identidad de cada uno de los 24 departamentos en los que se divide políticamente el territorio nacional, dedicándole un día de conferencias, lo que constituirá el núcleo de la temática para este año, denominada Bicentenario, Memoria, Territorios, Resiliencia y Responsabilidades. Dedicaremos asimismo un martes a cada una de las regiones naturales, costa, sierra, selva y mar, de Grau. Para complementar nuestro homenaje académico y de identidad nacional, tendremos también días dedicados a la Antártida, al buque de investigación científica Carrasco, al Museo Agua y Tierra y concluiremos con la presentación de una síntesis geográfica. Para continuar con el programa, les quería recordar al público que la participación es solo por el chat de la sala de Zoom. También recordarles que pueden hacer preguntas escritas por el chat y para su asistencia, por favor, colocar su nombre en el chat de la sala de Zoom. A continuación, vamos a presentar a los ponentes del día de hoy. En primer lugar, tenemos a el ingeniero Leopoldo Monzón Ugarriza. Él es asesor, consultor en ingeniería, estudio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una especialización en planeamiento y gerencia de proyectos. Cuenta con más de 28 años de experiencia profesional en el rubro empresarial y ha participado de diversos proyectos en compañías relacionadas a sectores mineros. A continuación, tenemos al magíster Óscar Schiappa Pietra, quien es vocal de Sociedad Peruana de Derechos Internacionales, experto sobre industrias extractivas PNUD, Crisis Response Unit Roster System, representante legal de Paracas GmbH, director de Agrondino, gerente legal y de Relaciones Corporativas Viridis Terra Perú, ha sido funcionario de PNUD, consultor del Departamento de Energía y Extractivas del Banco Mundial, entre otros. Asimismo, tenemos al doctor Manuel Bernales Alvarado, quien también nos acompaña el día de hoy. Es director general de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, presidió la mesa de acuerdo de Quellaveco Minería y Desarrollo en Moquegua 2012. Además, es asesor de la Florida International University Latin American and Caribbean Center para Southern Command. Es miembro del equipo central de la Red de Comunicación Regional y es presidente del Consejo Nacional de Ambiente, CONAM, Autoridad Ambiental Nacional del Perú, base del nuevo Ministerio de Ambiente y presidente del Fondo Nacional de Ambiente, FONAM. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Empezamos con la ponencia de el señor Leopoldo. Gracias, María Gracia. Gracias a todos. Gracias a la Sociedad Geográfica del Perú por esta invitación. Realmente me alegra muchísimo y vamos a conversar sobre Apurímac
y seguramente vamos a dejar muchísimo por comentar después de esto. Entonces voy a compartir pantalla con la presentación que tengo. Se ve, cierto, ¿no? Ya, perfecto. Quiero comenzar por un tema que me llamó muchísimo la atención desde que lo conocí, que es qué significa Apurímac. Y Apurímac, tal como su región es el Dios que habla, el Apu del Rímac. Leopoldo, perdóname un segundito. Sí, Quizás ayudes si pones el modo presentación y así veríamos tu pantalla un poquito más grande. Está justo ahí, abajo a la derecha. Perfecto. Perfecto, ahora sí. Muchas gracias. ahora sí. Bueno, les decía de que eh, comenzaba comentándoles de lo que significa Apurímac, que es el Dios que habla. Y así es su región. Su región habla, dice y late. Y está su corazón y su alma en todos sus espacios territoriales más recónditos. Ahora seguramente lo vamos a ir viendo conforme vayamos presentando esta ponencia. Entonces voy a pasar al siguiente. Se ve, ¿no? Como lo he agrandado, quiero asegurarme de que haya pasado correctamente. No hay problema, ¿no? Se ve el contenido, ¿no? Sí se ve, Se muchas ve. gracias. Ya, ok, perfecto. Voy a abordar 4 capítulos sobre Apurímac. Uno, voy a abordar la experiencia que tenemos en Apurímac y que, gracias a Dios, es muy vasta y estamos los últimos años muy activos en Apurímac. Queremos presentar un modelo territorial sostenible en base a la experiencia que hemos tenido. Vamos a presentar como tercer punto los casos de éxito y cómo Apurímac se presenta en la proyección del desarrollo sostenible en el Perú con inversiones, financiamiento y resultados. Entonces voy a pasar muy rápido a la experiencia de Proesmin. Proesmin tiene más de 500 proyectos hechos en el Perú, tiene más de 50 profesionales hoy en día comprometidos trabajando para Proesmin en diferentes lugares del Perú y el extranjero. Y tenemos un equipo de socios como la Universidad de Florida, como la Universidad de Texas, como la Sociedad Nacional de Industrias, etc., que están de la mano con nosotros en este desarrollo. En nuestros proyectos tratamos de integrar el conocimiento para múltiples fines, entre ellos para la planificación, la ingeniería, el medio ambiente, el manejo de los recursos hídricos, la revalorización de los suelos, la remediación, el integrar energías renovables a lo largo de todo el país y el desarrollo de... Y tenemos como concepto el que todo lo que hagamos y todo lo que hemos hecho en estos 500 proyectos estén en un sistema de información al alcance del país en general, al cual ponemos de fácil uso y ha sido un trabajo de los últimos 20 años el tenerlo actualizado. Eso ha sido parte de lo que siempre estamos pensando. Creemos que no hay que hacer las cosas de nuevo. En el Perú se repiten las cosas varias veces. Creemos de que hay que tomar lo hecho, hay que sacarlo mejor y hay que avanzar sobre lo caminado. No hay que volver a hacer camino. Eso es una cosa que somos muy conscientes y que creemos que eso es vital para un país como el Perú. Hoy en día tenemos a estos sponsors, socios, compañeros de camino en Apurímac. Tenemos a las Bambas, con los que hemos hecho en los últimos 2 años más de 4 estudios. Tenemos activos mineros, tenemos a Electroperú, con el cual hemos hecho el estudio del río Mantaro y el Pampas asociado. Tenemos al Banco Mundial, con el que hemos hecho 2 proyectos importantes, uno en el Corredor Sur y otro en el Apurímac, el Alto Apurímac, el desarrollo integral del Alto Apurímac.
tenemos a Minera Cazapalca, que hemos trabajado en los límites de Apurímac y Ayacucho, en la región Chanca. Tenemos a la Autoridad Autónoma del Agua, con la que hemos trabajado en los ríos. Tenemos a Agrorural, con el que hemos trabajado, y también al Ministerio de Vivienda y Construcción, que hay una mistura entre público y privado, con los que andamos caminando y desarrollando cosas en beneficio del país. En base a la experiencia que muy rápidamente les he contado, es que hemos desarrollado este diagrama integrado de puesta en valor del territorio. Creemos nosotros que en la vida en el territorio hemos dejado de reconocer algunas cosas que son importantísimas y que están asociados con el desarrollo territorial. Uno es al ser humano como eje fundamental de cualquier desarrollo. Y un ser humano que tiene creencias, un ser humano que tiene sueños, un ser humano que comienza a tomar conciencia del territorio en donde está. Esto es vital porque muchas veces pasamos de alto a lo que el humano quiere, a donde el humano vive, y nos vamos y tomamos per se lo que creemos nosotros que quiere el ser humano. Y no nos preocupamos por saber si de verdad quieren lo que nosotros pensamos que ellos quieren. Y esto es un tema que lo hemos reconocido en nuestro largo caminar por Apurímac, y que hoy día es el elemento vital para cualquier cosa que emprendemos. Es entender la cultura, la historia, entender al ser humano con todo ese conocimiento ancestral, y a partir de ello decirle qué puede hacer con nosotros y con la tecnología, con los avances. Y damos un salto y no solamente pensamos en el humano, sino pasamos a pensar en seres vivos como animales, plantas que se integran. Entonces estos sueños, estas creencias se vuelven una, se integran a un modelo geoespacial, y a ese modelo se le da un concepto de vida y naturaleza. Y recién ahí podemos pensar en un desarrollo territorial. Entonces, esto es un gran tema que nosotros estamos poniendo en discusión hoy en día en los diferentes lugares del mundo en que estamos trabajando, y decimos, hay que cambiar esto. Hay que cambiar el pensar de que estamos por encima de lo que quieren y cómo vive el ser humano y cómo está la naturaleza. Y desarrollar el territorio en base a eso, no al revés. Y damos un paso más, o planteamos un paso más. Y nos obligamos a que lo que planteemos como desarrollos esté en marco de una economía circular. Pero no como un cliché, no como una moda, sino como una realidad, en el que tratamos de transformar todo lo que hacemos en valor, y en valor intrínseco para el humano, para el animal, para las plantas, y hacemos una vida más óptima en el camino. Entonces ya no andamos dejando residuos, sino andamos transformando residuos en valor para nosotros mismos, pero en un valor en donde lo pecuniario no es lo más importante, sino lo que somos en sí es lo más importante. Entonces, este planteamiento lo hemos venido aplicando en los últimos proyectos en Apurímac, y hoy en día eso nos lleva ¿a qué? A pensar qué nos falta, pero bajo el primer concepto. ¿Cómo nos falta y dónde lo ponemos? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en electrificar, pensamos que hoy en día hay que hacerlo pensando en renovables. Es así como
nuestro pensamiento de cierre de brechas de infraestructura faltante en cada lugar, por más recóndito que sea, tiene que estar ligado a un desarrollo que va de la mano con un desarrollo de la naturaleza en per se. Y si nos queremos conectar igual, y si queremos hacer proyectos para riego, caminos o ferrocarriles o lo que fuese, siempre estamos pensando en que eso cómo se integra a un concepto de vida y naturaleza. Entonces, lo que se hizo ya no lo discutimos. Hay una frase que se utiliza mucho en algún conocimiento metafísico, dice, el pasado no existe. Nosotros estamos en esa línea. Lo que se hizo, pero lo que viene, sí somos responsables de hacerlo bien y de aplicar la infraestructura existente con la faltante en un concepto de naturaleza. Y para eso tenemos ideas, proyectos, y con eso hacemos obras. O sea, cogemos lo mejor que hay, cogemos la información que hay, como les decía al inicio, le damos este concepto de naturaleza, aplicamos, cerramos las brechas pensando en la naturaleza en per se y desarrollamos lo faltante. Y eso nos trae consigo un desarrollo productivo sostenible real, no solo en palabras. Si damos un ejemplo en la minería, que es muy vasta hoy en día en Apurímac, hay que pensar qué vamos a hacer con todos esos residuos que quedan de los relaves mineros, porque hoy día la tecnología lo permite. Si pensamos en una industria igual, y si hacemos agroindustria también, y si hacemos reforestación o forestación, de cada árbol que tomamos tenemos que sembrar 3 o 4. Y si hacemos turismo, lo hacemos respetando las áreas naturales. Seguramente para muchos vendrá en cabeza lo complicado que es esto y que seguramente económicamente no funciona. Nosotros hemos demostrado que económicamente da mejor rentabilidad que los modelos tradicionales. Entonces, entendido el concepto y de la recolectación, el reciclaje, la transformación, el transporte y el reuso, tenemos un modelo que ahora lo vamos a aplicar y vamos a mostrar cómo lo hemos aplicado en Apurímac. Entonces vamos a casos de éxito. Primero, esta oportunidad nos la dio el Banco Mundial hace 4 años de plantear este concepto para el agua. ¿Y qué hicimos? Amarramos el estudio de la intercuenca del río Apurímac y estudiamos el recurso hídrico en cada uno de los lugares en donde la gran cuenca se intersectaba con las microcuencas del lugar. E hicimos un balance proyectado del recurso hídrico al 2030 y al 2050. Y dijimos, hay que trabajar con la máxima potencialidad del lugar, en agricultura, en ganadería, en consumo humano de recursos, en minería, en industria. ¿Qué pasaría si yo tomo todo este recurso, lo mido, lo calculo y lo utilizo en un concepto como el que vimos inicialmente? El agua para la población, el agua para la vida, para la alimentación, para la agricultura y finalmente el agua para la industria. Se puede. Muchas personas pensaban que esto era imposible, pero nuestro modelo determinó que el recurso era tan vasto que alcanzaba para todas estas actividades, pero si las mismas se integraban y se relacionaban entre sí.
Y eso fue muy interesante porque nos dejó un conocimiento de lo que planteamos al inicio. Eso nos llevó a integrar todo. ¿Qué hicimos? Desarrollamos todo el modelo hídrico de... ¿Qué encontramos? Cosas... En Apurímac viven 460.000 personas proyectadas al 2030. Van a vivir, viven hoy día 420.000. Hay 20.000 agricultores, todos en pequeña agricultura, en parcelas que no pasan las 3 o 4 hectáreas. Hay 80 distritos. El 50% de la población no tiene agua ni desagüe. La salud es deficiente en un 75% de la población. No hay recursos. 28% vive sin energía. Y no tienen riego tecnificado el 70% de la población. Si nosotros desarrollásemos a máxima capacidad, como les dije hace unos minutos, tendríamos suficiente agua para regar 60.000 hectáreas, tener 30.000 hectáreas en forestación y cosecha de agua, generar 50.000 hectáreas para ganadería y desarrollar 30 proyectos mineros que hay en la zona. Tenemos el recurso suficiente para todo esto, pero no teníamos el concepto de cómo lo debíamos llevar a cada uno de los lugares. Y eso fue lo que armamos, un modelo que nos permite conectar a más del 90% de la población y generar empleo total en Apurímac con el modelo que tenemos. Y luego al final vamos a ver números que acreditan lo que yo digo. Entonces, este modelo lo repetimos, partimos de la parte de agua, que es el eje fundamental, montamos sobre ello los proyectos que hay mineros en la zona, que suman más de 30.000 millones solo en Apurímac, y que generarían solo los proyectos mineros 40.000 empleos entre directos e indirectos. Y armamos un modelo para la parte agrícola, desarrollar casi 200.000 hectáreas, pero comenzar por 60.000 de alto valor, en las que están identificadas en el gráfico que les presento. Escuchaba y conozco perfectamente lo que hace Oscar, y acá también se pueden hacer arándanos como él hace en Cajamarca, porque están los climas adecuados para eso, y porque están los valles y están identificados. Entonces no es solo un tema de papa, camote, no. Hay oportunidad de la palta, por ejemplo, en zonas cercanas en el límite entre Ayacucho y Apurímac, en el distrito, en Abancay, también hay el recurso en Andahuaylas y Chincheros. Igual para el tema ganadero, ¿no? Ahora, para que esto funcione, otro de los factores importantes será la gestión del recurso en las cuencas. Entonces les conté que trabajamos con Electroperú entre el Mantaro y el Pampas, y ahí armamos todo un plan de gestión del recurso hídrico a través de esta zona, y lo empatamos con el Apurímac que ya habíamos estudiado y nos dio una visión integral del sitio. Esto ha sido muy importante porque nos ha permitido identificar microcuenca por microcuenca cómo llevar el recurso hídrico. Y luego trabajamos en las zonas altas de Apurímac, especialmente en las zonas aledañas al proyecto de Las Bambas, y hemos estado en todas las subcuencas. Ahí está el equipo de Prodesmin trabajando. Hicimos estudios bajo la lógica que les planteaba hace un momento. El agua para la población,
luego el agua para riego y luego agua para la industria. Entonces, le vendimos la idea a Minera Las Bambas que tenía que cambiar el concepto y comenzar pensando en el agua para la población y en el tratamiento de la misma. Entonces, eso nos hizo caminar todas estas cuencas. Hemos estado más de año y medio caminando con todo el equipo y encontrando las potencialidades que les estoy haciendo mención. Finalmente, el Banco Mundial nos dio un segundo encargo, que fue hacer un estudio territorial. Esto ha sido hace menos de un año. Hacer el estudio territorial del corredor sur que va de Las Bambas hasta Quellaveco. Y pudimos ver territorio por territorio, distrito por distrito, y plantear soluciones en cada uno de ellos, integrando estos 30 proyectos de Apurímac a todos los proyectos que hay en Arequipa, a todos los proyectos que hay en Cusco y los que hay en Puno. Eso ha sido muy interesante porque de ahí hemos identificado la dinámica para encontrar los recursos para que esto funcione. Ahora voy a entrar a un tema. Les he contado lo bonito y lo interesante. Ahora lo que les voy a decantar es cuánto hay que gastar para que esto funcione y en qué hay que gastarlo. Y lo que nos ha permitido hacer todos estos estudios es identificar a nivel de perfil lo que necesitamos hacer en Apurímac para llegar a esa máxima potencialidad en los próximos 6 años, incluyendo este que está en camino. Y para ello necesitábamos hacer 8 represas, entrar con 30.000 familias en un programa tipo Sierra Productiva, trabajar en poner agua al 95% de la población con redes y con el tratamiento de aguas residuales, optimizar el riego para las 60.000 hectáreas iniciales, desarrollar las obras civiles complementarias, caminos, vías, etcétera, hacer los estudios, y teníamos una inversión que está bordeando los 350 millones en una primera etapa. Estos 350 millones, ¿cómo se financian? Muy sencillo y muy fácil, aunque parezca mentira, pero necesitamos empujar que esto funcione. Hoy día, en Apurímac, a valor presente, las minas que están en operación generan 35.000 millones de dólares de profit. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense que Minera Las Bambas y las que están operando en Apurímac las proyectamos a 20 años con la utilidad que están teniendo con precios de cobre promedio. El valor presente de lo que se obtiene del impuesto a la renta son 35.000 millones, de los cuales solo con el 6% tenemos para financiar todo el proyecto que les hacemos mención, que son los 350 millones que necesitamos de capital semilla. O sea, lo que les estoy tratando de decir, con lo que produce, con la plata que Disculpe que lo interrumpa, por alguna razón no podemos escuchar su audio hace unos minutos. ¿Dónde me he quedado, por favor? Ahora sí, ahora está perfecto. En el slide anterior. 2 minutos. Sí. ¿Ah? Los últimos 2 minutos. En el financiamiento, ahí me quedé. Sí, sí, ahí Sí. Estás Disculpen, ¿no? hablando del capital Disculpen. semilla. Ya, ok.
lo que les decía era, voy a ir un ratito al gráfico anterior. El hacer todo el proyecto que les he contado, este sueño de Apurímac con máximo empleo, de Capital Semilla suman exactamente 350 millones, los cuales están distribuidos de esta manera como se las expliqué hace un momento. De ello, hoy día en Apurímac, solo la minería, en valor presente de impuesto a la renta, representa 30.000 millones de dólares. Y si se incorporasen los nuevos proyectos, sumarían 65.000 millones en valor presente. Si destinamos el 6% de ese impuesto a la renta a pagar en los próximos 20 años, podríamos desarrollar todos los proyectos con el capital semilla de 350 millones, con un impuesto a la renta proyectado en 20 años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos los recursos a la mano para hacer esto. Solo tenemos que ordenarlos o llevarlos a un modelo o a un fideicomiso y desarrollar todas las actividades que ya tenemos descritas en los sitios que tenemos identificados y en lo que hay que hacer. Y lo último, como les decía, era eso nos iba a llevar a tener un crecimiento en Apurímac del 8% del PBI anual, generar finalmente 200.000 empleos entre formales, entre directos e indirectos, cerrar la brecha al 95% en agua, cerrar la brecha en energía, cerrar la brecha de continuidad y brindar todos los servicios y convertir finalmente a Apurímac en una zona de alta resiliencia. ¿Qué les he dicho? Y lo voy a resumir en esta presentación. 1, rescatemos los sueños. De verdad, rescatemos lo que significa Apurímac, que es el Dios que habla, y el Dios que habla para cambiar las cosas que hoy día merecen ser cambiadas, pero con una visión de desarrollo diferente, una visión que ponga al ser humano como el eje del desarrollo y no al revés. Y que tenemos los recursos para llevar eso adelante, porque los recursos abundan en la región. Lo único que tenemos que hacerlo es ordenarlos y desarrollarlos. Tenemos todos los estudios y sabemos qué hay que hacer en cada sitio. Entonces tenemos que ponernos solo a desarrollarlos. Entonces quería acabar con ese colofón porque esa es la única forma que vamos a convertir a Apurímac en resiliente. No tengo que contarles de que Apurímac, yo acá a propósito he puesto este 95%, 95%, 95%, porque 95% de la población casi votó contra el sistema que hemos llevado adelante hasta ahora. Y nosotros tenemos que lograr que este 95%, que logre este desarrollo, cambie de mirada y tenga un sistema diferente al que tiene hoy, que no le ha permitido desarrollarse. Con eso quería cerrar y gracias por escucharme y por haber entendido estas ideas que he puesto para ustedes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, rescatar la importancia de su ponencia, de tomar conciencia de nuestro territorio sobre todo, del respeto de la vida y de la naturaleza para poder alcanzar el desarrollo territorial, ¿no? Ese es un punto muy relevante que usted ha puesto como principal dentro de su presentación y poner al ser humano primero, ¿no? Entender cuáles son las necesidades de la gente y de esta manera poder alcanzar el máximo potencial del lugar en el que se van a realizar proyectos. Y respecto a Apurímac, también nos mencionaba sobre el manejo del potencial hídrico que es necesario en Apurímac, del potencial agrícola forestal, de la gestión de las cuencas, a partir del agua. Como primero tenemos que poner a la población, después al agro y la industria,
y llamar a las mineras para que contribuyan a este desarrollo, ¿no? Y de esta manera también poder generar empleo y cerrar brechas, tanto de agua, desagüe, energía y otras de las brechas que también nos ha comentado en su presentación. Le agradecemos mucho por su tiempo y ahora pasamos al siguiente ponente, Oscar Schiappa Pietra. Él es vocal de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, experto sobre industrias extractivas PNUD, Crisis Response Unit Roster System. Además, es director de Agrandino y miembro de los comités editoriales The Journal of Knowledge Economy y The Journal of Global Entrepreneurship Research, entre otros. Ha sido funcionario de PNUD, consultor del Departamento de Energía Extractiva del Banco Mundial, entre otros. Le damos la bienvenida para que pueda iniciar su presentación. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches con todos y con todas. Me siento sumamente complacido de poder participar en esta sesión del 34º ciclo anual de actualización de conocimientos de la Sociedad Geográfica de Lima. Quiero saludar de modo especial a la presidenta, a nuestra querida amiga, la profesora Nicole Bernex, y a los directivos de la acompañan en la Sociedad Geográfica de Lima. Y ciertamente es un especial privilegio poder en esta ocasión referirme un poco a ciertos aspectos de lo que puede ser el futuro para esta región que, como bien nos ha dicho mi querido amigo Leopoldo Monzón, de la denominación de Apurímac, que significa el Dios que habla. Así que yo en realidad quiero presentar la experiencia empresarial en otra región completamente distinta a Apurímac, y digo completamente distinta y completamente parecida, porque hay, en términos de ecosistemas, hay una gran coincidencia entre lo que Apurímac tiene como características y lo que la región Cajamarca, que es a la que donde desarrollo esta actividad empresarial, tiene. Entonces creo que centrarme en esto puede ayudar también a llevar a un plano un poco más concreto lo que muy acertadamente nos ha adelantado Leopoldo Monzón, ¿no? Apurímac es una región de tremenda pobreza y grandes posibilidades. Ha dado a Apurímac un ejemplo de cómo se puede ir reduciendo sustancialmente la pobreza. Es decir, en Apurímac la tasa de pobreza entre el 2004 y el 2019, es decir, en realidad de modo sustancial antes incluso de la introducción de la gran actividad minera en escala mayoritaria, ya había logrado tasas de descenso de la pobreza bastante mayores a las del resto del país. Sin embargo, la pobreza en Apurímac, justamente porque el punto de partida es sumamente bajo, es decir, los niveles de pobreza históricamente han venido siendo inmensos. En comparación a las regiones vecinas como Cusco, Arequipa, sigue siendo todavía mayor. Sin embargo, vemos cómo hay un gran potencial alrededor de la minería que puede, si esos recursos se invierten adecuadamente, si hay una buena gestión institucional a nivel del gobierno regional y de los gobiernos municipales, la inmensa cantidad de recursos que se derivan a través de canon y de regalías podrían ser invertidos para lograr esa estrategia de desarrollo territorial integral
poniendo al ser humano al centro como objetivo fundamental, a lo que se ha referido pues Leopoldo Monzón. Sin embargo, tenemos que ser cautos en lo que se refiere a cómo entendemos lo que la minería puede y no puede hacer por Apurímac. En primer lugar, hay un problema fundamental que es el de la brecha tecnológica. Lo que hoy las grandes empresas mineras requieren por el tipo de equipos con los que operan y por el tipo de tecnología que utilizan en toda su actividad productiva, es algo inmensamente superior a lo que Apurímac como región en términos de recursos humanos, en términos de especialización empresarial puede ofrecer. Hay una brecha tecnológica que lamentablemente es muy difícil de revertir y eso es lo que impide que Apurímac capte todo el valor agregado minero a nivel regional y local que podría generarse. Pero en segundo lugar, hay algo de lo cual hay que ser conscientes, y es que la actividad minera es finita, es decir, es limitada en el tiempo. La actividad minera se acaba cuando se acaban los recursos mineros, cuando los yacimientos se agotan. En ese momento las empresas entran a lo que técnicamente se llama la etapa de cierre de mina y básicamente acaban sus operaciones. Entonces, eso nos plantea grandes desafíos. De un lado, la conciencia de lo mucho que la minería puede apalancar, sobre todo a nivel financiero, a nivel técnico y en ciertos aspectos ya del desarrollo territorial local, pero también la conciencia de las limitaciones de lo que ella puede aportar. Tanto por este elemento de brecha tecnológica como por su naturaleza finita en el tiempo. De ahí que en realidad dentro de un enfoque de agrominería debemos ver a la actividad minera como la palanca financiera y de apoyo en ciertos aspectos técnicos para el desarrollo de aquellas actividades productivas que están basadas en las costumbres locales. Apurímac, como lo es Cajamarca, son regiones agropecuarias por naturaleza. Ya eso es a lo que desde tiempos ancestrales han estado acostumbradas sus poblaciones. Entonces, no debemos ver a la minería como el objetivo fundamental del desarrollo territorial, sino como una oportunidad que nos permita generar los recursos que hagan posible esa estrategia de desarrollo territorial de largo aliento, basadas en las costumbres locales y concertadas con las poblaciones locales, ¿no es cierto? Y es en ese contexto que quiero referirme a la experiencia de Agroandino. Agroandino es una empresa peruana constituida hace 15 años en la provincia de San Pablo, en Cajamarca. San Pablo está a mitad de camino entre la ciudad de Cajamarca y la ciudad de Chiclayo, más o menos a 2 horas y media por tierra de uno o de otro lado. La empresa Agroandino, de la cual yo soy accionista y director, se ha especializado grandemente en la producción y exportación de aguaimanto orgánico deshidratado y ahora exportamos también otro tipo de productos. Desde la costa llevamos arándanos, nosotros los deshidratamos y los exportamos también. Producimos mango gracias al apoyo de una comunidad local, que es mango que está certificado orgánicamente. Producimos las semillas de granadilla, de granada, que las deshidratamos también. Producimos piña también, que traemos desde Jaén. Y producimos también plátano
todo orgánico deshidratado, o por lo menos fundamentalmente orgánico, pero definitivamente sí todo deshidratado. Una de las características de nuestra empresa es que alrededor del 98% de nuestra producción es dedicada a la exportación. Es poquísimo realmente lo que colocamos en el mercado nacional. Básicamente porque así hemos desarrollado nuestro modelo productivo y porque los volúmenes de demanda del mercado internacional son generalmente inmensamente mayores a los de el mercado local, del mercado nacional, digamos, ¿no es cierto? Entonces, para grandes volúmenes de producción, la exportación constituye pues la ventana de comercialización más adecuada. ¿Y cuál es la extensión de tierras de la cual nosotros somos propietarios en Cajamarca? Cero. Nosotros no tenemos ni un cuarto de hectárea, ni un metro cuadrado de tierra propia, salvo que ciertamente el terreno donde tenemos nuestra planta de procesamiento, pero en términos de tierras agrícolas no tenemos un solo metro cuadrado de propiedad. Como les voy a mostrar luego, nosotros tenemos producción propia, pero sobre la base de alquiler de tierras, alquilamos por periodos bastante largos, típicamente por periodos de 5 años, y tendemos a renovar a veces esos contratos, y basamos parte importante de nuestra producción en el acopio de productores locales. Con lo cual generamos un impacto social sumamente sustancial, no solamente en la provincia de San Pablo, sino en varias de las provincias vecinas de Cajamarca, donde nosotros operamos. ¿Por qué el aguaymanto? El aguaymanto es un fruto originario del Perú y en general de las regiones andinas. Su nombre científico es Physalis peruviana. El Perú tiene más de 50 ecotipos de aguaymanto. Lamentablemente no hay investigación científica que contribuya a poner en valor estos distintos ecotipos, es decir, que ayude a estudiar las características de cada uno de ellos y que ayude a lograr desarrollos genéticos. Colombia, que es el gran exportador mundial de aguaymanto, en Colombia lo llaman uchuva, solamente tiene alrededor de 3 ecotipos. Vean ustedes la enorme ventaja competitiva basada en la naturaleza exclusivamente que nosotros como país tenemos respecto al aguaymanto y que sin embargo por esta falta de investigación científica no ponemos adecuadamente en valor. En segundo lugar, nosotros en la provincia de San Pablo trabajamos típicamente el ecosistema dentro del cual cultivamos el aguaymanto está arriba de los 2.000 metros, está típicamente entre 2.400 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Además, como vamos a ver luego en un instante, el aguaymanto es un cultivo muy adecuado para la economía y las capacidades productivas de microagricultores andinos. Los microagricultores con los que nosotros trabajamos, de quienes acopiamos, típicamente tienen extensiones pues, de un cuarto de hectárea, media hectárea, difícilmente 1 hectárea digamos, de tierra propia, digamos, ¿no? Y el aguaymanto es muy generoso porque se cosecha semanalmente durante un ciclo bastante largo, esto lo vamos a ver luego. Entonces eso significa que permite garantizar a los microagricultores un flujo financiero muy constante a lo largo del año. Cada semana cosechan y se les paga pues, por los frutos que acopiamos de ellos, ¿no? Y el aguaymanto además es un berry, y lo que en inglés se llama un superfood, es un superalimento que tiene mucha demanda en el mercado internacional por sus propiedades saludables y nutricionales. Nuestro modelo productivo es un modelo dual de lo que se llama coopetición, es decir, de competencia y cooperación.
nosotros tenemos cultivos propios, pero hacemos también acopio. Esto significa, este modelo de competición significa que en términos de rentabilidad para nosotros como empresa es muy rentable la producción propia, digamos. Es más, perdón, disculpen ustedes, es más rentable que el acopio que el acopio. Sin embargo, digamos, como empresa nosotros tenemos un compromiso con el desarrollo social de Cajamarca y es por eso que buena parte de nuestra producción está basada en el acopio. Nosotros cooperamos, pero también competimos con los socios agricultores. Básicamente, el mensaje que les transmitimos es que estamos listos para trabajar con ellos y estamos dispuestos a pagar precios justos por su producción. Pero si los agricultores no están listos, no cumplen con cultivar bajo adecuados estándares técnicos o simplemente se descuidan y no cosechan cuando deben cosechar, nosotros seguimos adelante con nuestra actividad productiva porque tenemos cultivos propios, digamos, ¿no? Entonces, esto da un mensaje y da los incentivos adecuados a los microagricultores para que trabajen con nosotros. Saben que tienen un socio confiable que les paga muy buenos precios y que les garantiza pues un mercado seguro para sus productos en la medida en que estén listos y dispuestos a abastecernos, ¿no? Pues, este modelo nos permite además ser un ejemplo de productividad y de know-how para los socios agricultores. En nuestros propios campos de cultivo, nosotros en este momento estamos llegando más o menos a 9 kilos de fruta por planta. La mayoría de los microagricultores con los que trabajamos están alrededor de 2 kilos por planta o menos, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, viendo nuestros campos de cultivo y con la asistencia técnica que les brindamos, ayudamos a que vayan mejorando su productividad y sus capacidades técnicas, ¿no es cierto? Es el ciclo productivo del aguaimanto. Como les decía, eso es muy generoso. El periodo de siembra y de desarrollo varía entre 6 y 9 meses. Se empieza a cosechar luego y durante 15 meses de modo semanal hay cosecha y de ahí hay que introducir un periodo pues, de descanso de 4 a 5 meses o cambiar de tierras, digamos, para lograr que el ecosistema pues, se regenere, digamos, ¿no? Entonces, esto pues, como les decía, contribuye a que los microagricultores tengan un flujo muy constante de ingresos en comparación con otro tipo de cultivos donde pues hay 1 o 2 cosechas anuales y significa pues una enorme inyección de dinero en ese periodo, pero luego digamos todo el resto del tiempo pues no hay mayormente ingresos, digamos, ¿no? Entonces, en términos de estrategia de lucha contra la pobreza, etcétera, eso es muy útil el aguaimanto, ¿no? Además, en términos de estrategias para ayudar a la bancarización y a la formalización, justamente todo ese flujo financiero constante es muy útil. Nuestra empresa está localizada a 45 minutos de la mina de Yanacocha y nosotros hacemos agricultura orgánica. Lo que significa que tenemos que operar bajo estándares de calidad medioambiental sumamente altos. Y la experiencia de nuestra empresa refleja que la posibilidad de pensar en agrominería, es decir, en actividad minera agraria, agropecuaria que conviva con la minería, no es pues una quimera,
sino es una posibilidad. Y particularmente actividad agraria digamos, de alta sofisticación y de alto valor, como es la agricultura orgánica, digamos, ¿no? ¿Por qué la agrominería? En primer lugar, nos permite dar una respuesta a ese problema y la brecha tecnológica entre las empresas y las comunidades. Las empresas mineras tienen limitada capacidad de absorción de mano de obra local por los niveles de calificación promedio de la propia población local, pero en segundo lugar porque la actividad minera no es una actividad intensiva en mano de obra. No es cierto. Entonces, en lugar de que todo el mundo esté queriendo que la empresa minera los contrate, la agrominería podría generar oportunidades productivas sumamente interesantes y rentables que permitan a las poblaciones locales, a las comunidades, desarrollarse, mejorar su calidad de vida, sobre la base de lo que son sus propias tradiciones productivas, y a través de una producción agropecuaria pues de alto nivel, de alta calidad, digamos, ¿no? Además, la agrominería permitiría garantizar que haya un desarrollo productivo local que no se agote cuando los yacimientos y los recursos minerales se terminen, sino que la agrominería como actividad podría tener una continuidad muy posterior al fin de la actividad minera, y beneficiada con los recursos que desde la minería se hayan podido invertir para ese desarrollo agropecuario local. Además, la agrominería permite alinear mejor los intereses estratégicos de las comunidades y las empresas mineras. Yo soy testigo de cómo los microagricultores en Cajamarca, en la zona donde opera mi empresa, se han preocupado mucho cuando ha habido alguna protesta social que ha tenido algunas expresiones de violencia o de radicalismo, porque al cerrarse los caminos, típicamente esos agricultores no podían enviar su fruta a nuestra planta de procesamiento, y por lo tanto, pues, ya no era simplemente que cerrar la carretera estaba afectando a la empresa minera, sino que estaba afectando a los propios miembros de la comunidad que están desarrollando actividades productivas de alto valor, ¿no? Además, particularmente la agrominería de carácter orgánico brinda la oportunidad de formar de capacidades técnicas para el desarrollo agropecuario local, y permite además justamente a través del control de las variables indispensables para la agricultura orgánica, llevar una suerte de termómetro sobre la calidad de la gestión de las empresas mineras. Es decir, en el momento en que se produzcan niveles de contaminación significativos por parte de las empresas mineras, los productores orgánicos van a perder la certificación orgánica, porque eso cada año hay que hacer la renovación de la certificación orgánica, y los inspectores inmediatamente van a detectar, pues, en las muestras de aire, en las muestras de suelo, en las muestras de agua, van a detectar esa contaminación, ¿no? La agricultura orgánica genera un especial valor dentro de una perspectiva de agrominería. Como les decía, genera conocimientos y capacidades locales para el monitoreo ambiental, y esto ayuda pues a mejorar la calidad del diálogo y la relación entre las empresas mineras y sus stakeholders locales. Es decir, no es una discusión alrededor de yo creo que tú estás contaminando, sino que justamente a partir de esos conocimientos y capacidades locales, a partir de esa actividad orgánica local, las comunidades, las poblaciones locales van a tener información objetiva sobre
cómo se está gestionando los recursos medioambientales, digamos, ¿no es cierto? Y esto es fundamental, entonces, ¿no? La agricultura orgánica representa un valor agregado comercial y adicional y mayor rentabilidad. Es decir, los productos que son exportados como orgánicos tienen un precio mayor a lo que son lo que llamamos los productos convencionales, es decir, los que sí son cultivados con agroquímicos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, la agricultura orgánica familiariza a los agricultores con las buenas prácticas agrícolas y de gestión ambiental, ¿no? Ayuda a que esta cosa tan compleja que es la gestión ambiental se convierta en algo comprensible y cotidiano para esas familias agricultoras, digamos, ¿no? Este, em, eh, hay algunos otros elementos a los que quiero referirme. Si ustedes me disculpan, en un instante continúo aquí. Sí. Un segundito, les ruego su comprensión. Ahorita estoy acá. Ya. Sí. Entonces, hay, sin embargo, una serie de limitaciones institucionales para el desarrollo agrario altoandino. Falta de seguridad jurídica, es decir, es muy difícil firmar un contrato con un proveedor o con un agricultor y tener una autoridad que dé cumplimiento, que obligue a que se cumpla ese contrato, digamos, ¿no? Esto ocurre en Cajamarca, como yo sé que ocurre en Apurímac, digamos, ¿no? Muchas veces el sistema de justicia oficial, los jueces, etcétera, son ineficientes, hay problemas de corrupción, los procesos judiciales son largos, son costosos, etcétera. En fin, entonces no hay una adecuada seguridad jurídica. Esto hace mucho más difícil poder invertir y desarrollar actividades, pues. Hay poco e ineficiente apoyo estatal. El sector agricultura lamentablemente no tiene la capacidad de apoyo que se requiere para poder apalancar e impulsar hacia adelante el desarrollo agrario altoandino. Falta investigación de desarrollo e innovación. El caso del aguaimanto que les mencionaba es simplemente un ejemplo, pero imagínense ustedes en Apurímac hay tantos productos que podrían desarrollarse y ponerse en valor si hubiera más investigación, desarrollo e innovación. La falta de alianzas eficaces entre empresas y universidades. Buena parte de la investigación científica y técnica que las empresas requieren, y es el caso de mi empresa, Orandino, en Cajamarca, debieran poderse realizar a través de las universidades. Las universidades, incluidas las universidades públicas de Apurímac, reciben canon de investigación que generalmente utilizan muy poco y raras veces realmente proyectos de investigación que estén vinculados a posibilidades de desarrollo productivo. Entonces es una limitación que hay que superar. Las universidades no pueden estar paradas pues como observadores, digamos, en lo que son las necesidades de desarrollo territorial local y particularmente las necesidades de desarrollo productivo. Las universidades debieran ser el centro de apalancamiento en la formación de recursos humanos, pero también de conocimientos y de capacidades técnicas en general, ¿no? Y luego, pues, tenemos todo un problema con las políticas públicas regresivas que introducen incentivos perversos que conspiran contra el desarrollo de empresas como Garantino. La falta de apoyo. Fíjense ustedes, y esto seguramente ocurre también en Apurímac, como Agroandino es una empresa formal, nosotros reclutamos mano de obra local para nuestras actividades de campo y para nuestras actividades en la planta de procesamiento.
Pero la principal competencia para conseguir trabajadores y trabajadoras, curiosamente, no son otras empresas competidoras. Y uno diría, bueno, ese es el mercado, pues hay que pagar más y pues, ¿no? Y la gente va a querer trabajar con uno. No, la principal competencia es el programa de subsidio condicionado Juntos. Como nosotros somos una empresa formal, muchas veces personas a las que quisiéramos contratar nos dicen, no, pues, si tú registras mi contrato de trabajo con el Ministerio de Trabajo, yo pierdo mi beneficio de subsidio del programa Juntos. Porque es un programa que está en ese sentido mal diseñado. Es un objetivo loable apoyar a las personas de muy bajos ingresos que viven en condiciones de pobreza extrema, pero el programa no está diseñado para acompañar a esas personas a reinsertarse en la actividad productiva y laboral. Es decir, se castiga a los que regresan a la actividad laboral quitándoles el subsidio, cuando lo que debiera haber pues es una suerte de proceso de transición y de acompañamiento, ¿no? Parte de la fruta, buena parte de la fruta que nosotros compramos a microagricultores locales, lo hacemos a personas que no operan formalmente. Y no existe un programa público para el fomento de la formalización empresarial de estos agricultores. Como nosotros sí somos una empresa formal, nosotros tenemos que a la SUNAT explicarle por qué hemos hecho ese pago a ese agricultor. Y la SUNAT nos cobra 2% por cada vez que hacemos una compra a alguien que está en el sector informal. Es decir, la SUNAT nos castiga por querer ser formales y nadie en el Estado trabaja con nosotros para ayudar a formalizar a esos agricultores, ¿no? Que es algo que nos otro tanto se podría decir COFOPRI a nivel de formalización de los títulos de propiedad. Y bueno, ni qué decir de los bajísimos niveles de bancarización y altos costos que cobra el Banco de la Nación, digamos, para operar, ¿no? Ahí donde no hay bancos de carácter privado. Entonces hay pues un conjunto de limitaciones institucionales que conspiran contra el desarrollo agrario altoandino, pero estoy seguro que la experiencia nuestra en Cajamarca podría perfectamente replicarse en Apurímac. Así que bueno, muchísimas gracias y ojalá esto sea pues de interés para ustedes. Gracias. Muchas gracias por su tiempo. Resaltar de su presentación, como nos dijo, la importancia de poner al ser humano en el centro, de la minería como palanca financiera para el desarrollo, siempre pensando en las poblaciones, ¿no? Y en las comunidades locales, en sus necesidades especialmente, y en cómo desarrollar la economía y las capacidades productivas de los microagricultores. Además, nos está hablando también de la agrominería de carácter orgánico y cómo permite que se desarrolle que surja un desarrollo productivo que perdure en una localidad, ¿no? Que vaya más allá del proyecto minero y de su finitud. También cómo esto nos permitiría desarrollar el sector agropecuario local. Y la importancia de prestar atención a las limitaciones institucionales para el desarrollo, que justo nos acaba de hablar de eso, para buscar formas viables de buscar soluciones a las limitaciones y la formalización de los agricultores, que es una de esas limitaciones, la importancia de buscar alternativas y soluciones a estas limitaciones para asegurar el desarrollo. Le agradecemos muchísimo por su ponencia y a continuación invitamos a Manuel Bernales Alvarado para que pueda realizar su ponencia, por favor. Muchas gracias. Le haré su
su pequeña introducción, si le parece bien. Adelante. Disculpe, ¿me escucha? Sí, María Gracia, adelante. Adelante. Bueno. ¿Me escucha bien a mí? Sí, perfecto. Director General de la Oficina de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas, presidió la mesa de acuerdo de Tillabeco Minería y Desarrollo en Moquegua 2012, asesor de despacho ministerial de Energía y Minas, representante ante la Comisión Multisectorial para el Desarrollo del Cuarto Cuencas Petroleras de Loreto y Asistencia para las Políticas Públicas y Relaciones con el Congreso de la República 2012-2015, entre otros. También presidente del Consejo Nacional de Ambiente, Autoridad Ambiental Nacional del Perú, base de nuevo ministro de Ambiente y presidente del Fondo Nacional de Ambiente FONAM de la República del Perú. Lo invitamos a realizar su presentación y le agradecemos mucho. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias. Muchas gracias a Nicole. Muchas gracias a Hugo por la invitación. Permítanme en primer lugar enviar un saludo al almirante Parra Maza y a Nicole, quienes tienen una importante responsabilidad en esta institución, que es una institución que hay que revalorar porque viene del siglo XIX. Mientras el Brasil ha tenido y ha desarrollado una escuela geográfica y de geopolítica, heredando una visión imperial lusitana, pero también creando sus propios aportes, perspectivas e intereses para desarrollar sus intereses, el Perú no ha podido desarrollar, salvo este esfuerzo gigantesco de esta sociedad, una escuela geográfica. Yo recuerdo mucho el señalamiento que de esto hacía mi tío Luis Bernales García, quien había sido director del Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe, además profesor de Geografía e Historia del Perú y autor de algunos libros para estudiantes secundarios de Geografía. Y antaño, algunos de los que hemos estudiado Ciencias Sociales en la Católica, hemos podido abrevar de los aportes de esta sociedad. A mí me encantó esta coincidencia, que en el 34º año de estas actividades, yo recordase que hace 35 años, un colega y amigo, historiador, sociólogo y periodista en el Centro de Altos Estudios Militares, estudiando allí, pagándose él, no becado, pagando él sus estudios, una cosa rara en esa época, Alfonso Claure Gutiérrez hiciera un trabajo muy importante sobre el proyecto nacional, el cual voy a utilizar en homenaje a quienes han trabajado desde el campo y desde el gabinete esta noción de proyecto nacional que es hoy día tan escasa, prácticamente olvidada, prácticamente enterrada, porque hoy, como diría el filósofo Francisco Miro Quesada Cantuarias, otras son las vigencias, otras son las ideas y creencias dominantes en las cuales la conciencia de patria y el valor del Perú como nuestra circunstancia, nuestra geografía en la cual hemos nacido y en la cual vamos a morir y va a continuar desarrollándose la sociedad, es absolutamente necesario de revalorar. Estas dos exposiciones anteriores remarcan una idea central para ir entrando en materia. No voy a utilizar desde el comienzo el auxilio del PPT, sino voy a permitirme utilizar lo que ellos han dicho. Tanto Polo como Oscar han subrayado el sujeto. El sujeto es, en un caso, Cajamarca, con una experiencia empresarial
pero con una visión que va de lo micro a lo macro, de lo particular a lo general. No se encierra en una visión empresarial de proyecto o de manejo de su empresa, que además no es suya exclusiva, sino, como vemos, tiene un marcado carácter de relación social asociativa en ese sentido. Y Polo ha hecho una presentación de lo que es el territorio de este Apu, de este Apurímac, de este Dios que habla, y que la palabra Apu, que ha sido malograda desde los años 84, 85, cuando se ha utilizado el término Apu, que es divinidad, para designar a dirigentes comunales de particularmente la zona del trópico húmedo, mi tierra, Loreto y la Amazonía. Yo siempre digo que sería extraño que Tupac Amaru y algunos de los que lo acompañaron se hubiesen llamado a sí mismos Apus. Apu es el Salcantay, Apu son los montes, Apu son el entorno que da vida a la gente y que permite la vida de la gente. Entonces, Cajamarca, Apurímac son parte de una circunstancia nacional. Pongan un momentito en su memoria la lámina de Polo en la cual se ve el territorio que comprende Ayacucho, Apurímac y Cusco. Y también la otra lámina en la cual él ha puesto el corredor minero del sur que desemboca en el mar. Sobre la primera lámina que ustedes tienen tan presentes en su mente como yo, ¿qué significa eso? Significa que el yo soy yo y su circunstancia y mi circunstancia de Apurímac no es Apurímac mismo, es Ayacucho y es el Cusco y aún más allá. Significa que debemos recordar que antes de la conquista y el virreinato y la colonia, no existían estos departamentos, no existían estas divisiones. Lo que existían eran poblaciones de distinto desarrollo previo al Estado Inca y que luego con la colonia y con las ordenanzas españolas se constituyen grandes unidades territoriales para administración, para los fines de la colonia y del virreinato, obviamente, no estamos hablando de otra cosa, eso era el proyecto nacional del Imperio Español, la buena administración para sus fines, para la extracción de un excedente básicamente minero en el caso peruano y el aprovechamiento de ese excedente. Pues bien, Apurímac es una creación departamental republicana y es una creación inseparable de tanto por un lado de Ayacucho, pero particularmente con el Cusco, tanto así que lo que se llama las Bambas era la denominación que hasta los años 60, en que yo empecé a trabajar y a viajar por esas tierras, se denominaba a las provincias altas del Cusco y también de Apurímac, sin hacer mayor distinción. Todas son provincias altas y uno podía ir perfectamente, claro, no con las facilidades que hoy, de Acomayo pasando por Acha, Pilpinto y entrar luego al departamento de Apurímac. Y por otro lado, entonces, eso nos recuerda también que para la administración pública, para la organización de un país, sin cuya organización no puede haber proyecto nacional o proyecto regional, y cuando digo regional aclararé esto, no me refiero a un departamento, sino a la reunión de varios, porque es impropio llamar región a lo que sigue siendo un departamento. Es absolutamente necesario ver esa configuración del terreno y la ocupación y el acondicionamiento que de ese terreno o territorio amplio hacen los seres humanos que ahí viven y otros que inciden desde Lima o desde el exterior, las inversiones mineras, las inversiones agrícolas, la importación de insumos y medios de trabajo y la exportación de los frutos del trabajo. Recuerden entonces que este entorno de Apurímac, así como el entorno de Cajamarca, al que me referiré menos,
era para fines de administración, por ejemplo, en el caso militar, la cuarta región militar, que comprendía Cusco, Apurímac y Madre de Dios, como una unidad que va desde la selva alta y la selva baja inclusive hacia las alturas de nuestro Ande y que se proyecta, como está claramente en el mapa de la formación mineral y acuífera que mostró Polo, que se proyecta hacia la costa perfectamente. En consecuencia, no puede haber, primera afirmación que quiero invitar a pensar, aunque sea un poco dura, no puede haber éxito en un departamento si es que no se considera su circunstancia. Y la circunstancia inmediata son los departamentos que lo rodean, y las circunstancias determinantes no están solo en esos departamentos que le rodean, sino en el Perú todo, pero ni siquiera en el Perú todo, sino en las relaciones externas que haya con otros actores internacionales o transnacionales, como se ve tanto en lo que ha explicado Polo, como en las relaciones económicas de producción e intercambio que con tanta sencillez, pero con mucha riqueza, esta vez yo le escuchaba a Oscar presentar otros elementos que me parecen sumamente valiosos y que espero que siga contribuyendo. Punto 1. Punto 2. Se habla hoy del desarrollo del territorio, desarrollo territorial. Yo tengo una formación un poco antigua. Antes no hablábamos de desarrollo territorial. El concepto es, se desarrolla un espacio que se llama región, que es parte de un espacio más grande. Esa región puede ser una región pequeña, puede ser una región más o menos homogénea, o puede ser una región más o menos heterogénea, pero diferenciada de otras del país. Y Cusco, Apurímac y Madre de Dios tiene cierta característica, y particularmente Cusco y Apurímac tienen mayor homogeneidad, mayor pertenencia de uno para el otro. Y eso está evidenciado hoy día en todo lo que está ocurriendo, para bien, para lo bueno, lo malo y lo feo, para bueno o para malo de ocurrir. Ahora bien, ¿qué es lo que se hace en esa región? ¿Se busca el desarrollo de qué? ¿De las cosas? No, se busca el desarrollo de los seres humanos, del hombre y del hombre en el sentido genérico. No me pidan que hable con lenguaje no sexista, porque el concepto es bien claro. Hombre genérico incluye varón, mujer y todos los géneros que quieran, y su circunstancia, y se acondiciona el territorio. Por eso, desde 1962, en las políticas y planes de desarrollo que existieron, en particular a partir de 1970, con el plan de mediano plazo, la Estrategia Nacional de Desarrollo, previo a eso en 1968, y los planes posteriores hasta 1992, en que se disolvió el sistema de planificación, se hablaba de política nacional, planes nacionales, planes regionales, cuya herramienta es el acondicionamiento del territorio. Entonces, esa es mi formación, y en ese sentido no quiero hacer un asunto nominalista, porque eso sería saltar a la Edad Media a discutir nominalmente las verdades, el ser o el no ser, sino insistir en que se acondiciona el territorio para el desarrollo del ser humano. Bien, se pone el énfasis entonces en eso que ustedes mismos han escuchado decir a mis dos colegas tan distinguidos y tan versados en lo propio. Y es más, miren, les recuerdo otra cosa. La Universidad Nacional Agraria tiene un lema, que no lo voy a repetir en el latín porque se me ha olvidado ahorita, pero significa en español: quiero cultivar al hombre y al campo. Ahí está el concepto de acondicionamiento del territorio, y que necesita una gestión y una planificación regional para poder desarrollarse. Ahora bien, esta unidad territorial es el espacio en el cual se desarrolla un proyecto. El espacio en el cual se desarrolla el proyecto del departamento de Apurímac o del departamento de Cajamarca es el espacio departamental, pero ya vemos que es imposible separar
el desarrollo de ese departamento de las relaciones con otros departamentos. Oscar, por ejemplo, mencionaba su relación con el departamento de Lambayeque. En algún momento lo dijo expresamente, no recuerdo exactamente, pero había una relación económica, y así es. No solamente por las cuencas y por las escorrentías y por la configuración topográfica de ese factor físico o factor geográfico, utilizando la terminología antigua, sino también por los movimientos de población, por los desplazamientos de la gente, que en los últimos años en el Perú ha sido muy grande, no solamente por razones económicas, sino políticas y de subversión terrorista y de lucha contra la subversión. Ahora bien, dicho esto, yo quisiera señalar que voy a poner un poco algunos problemas. Sin embargo, me quedo con el último factor que se busca en el caso de Cajamarca, pero particularmente Polo lo señaló para el caso de Apurímac, y es finalmente que sea un departamento resiliente, que tenga capacidad de soportar adversidades y de salir adelante, tanto para ellos mismos como para sus relaciones con otros departamentos que están al lado, porque no va a ser posible separar el éxito de Apurímac del éxito que pueda tener las provincias altas del Cusco. Eso ya está unido inseparablemente, y el corredor minero nos está diciendo que está unido inseparablemente Apurímac, que va hasta Arequipa y hasta Moquegua en cuanto a la relación económica, porque así es, la geografía es destino, y esa característica de la geografía nos une a unos con otros. Ahora bien, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Y les voy a pedir que, sin que intente hacer ni crítica ni apología de nadie, simplemente señale algunas evidencias. Nuestro país hoy día está caracterizado por un fraccionamiento de distinto tipo. Hay distintos fraccionamientos. Ya se ha dicho el fraccionamiento de la pobreza, en que por un lado está la pobreza, expresada además en términos de desigualdad, porque se puede reducir la pobreza, pero la desigualdad se mantiene, y expresada en su polo inseparable, que es el polo de la concentración. Algo a lo que antes se llamaba los estilos de desarrollo centrados en la extensión de los beneficios, o estilo de desarrollo centrado en la concentración de los beneficios. Bueno, en este sentido, entonces hay un fraccionamiento económico, hay un fraccionamiento territorial, hay un fraccionamiento electoral que se ha evidenciado y que nadie puede negar. Esto es una evidencia. Hay un fraccionamiento además entre lo que ocurre en el núcleo central costero y los núcleos que no tienen suficiente conexión de la Amazonía, que la Amazonía representa el 62% del territorio continental del Perú, sin contar el Mar de Grau. Entonces, ¿qué relación existe hoy entre esta articulación, este conglomerado poderoso de Lima, de los centros de producción industriales de Lima, que van además hoy día con los mineros desde el sur hasta Piura y Tumbes, con la Amazonía? No hay esa integración. ¿Qué relación hay hoy día entre un pescador tumbesino y un habitante quechua o aymara de los alrededores del lago, o que trabaja en la Rinconada? ¿Cuál es su nexo? ¿Cuál es su aspiración en común? Este fraccionamiento múltiple del país, que no es solo de partidos, insisto, es un fraccionamiento múltiple que se ha agudizado en los últimos tiempos, a pesar que tenemos factores de comunión, de comunidad, factores comunes a los que también me referiré, algunos son externos y otros son internos. Este fraccionamiento es lo que está en este momento impidiendo que en Apurímac, por ejemplo, la población de Apurímac en sus distintos componentes, campesinos tradicionales, campesinos más modernizados,
gente que trabaja en los servicios a la empresa, gente que trabaja en comercio. Díganme ustedes, ¿tiene esas personas la misma visión del desarrollo de su departamento que ellos llaman región? No la tienen. No la tienen. Hay distintas respuestas. ¿Por qué? Porque son distintos grupos que no han pasado por un proceso de discusión de sus intereses para buscar no solamente a lo que los diferencia, sino sobre todo aquello en lo cual sus diferencias se complementan. Sus diferencias se transforman por la cooperación en sinergia. Sus diferencias se potencian y se proyectan hacia el futuro. En cambio, hoy día, para los que hacemos análisis político, estamos viendo que están surgiendo actores políticos, o han surgido, perdón, actores políticos en Apurímac, cuya visión es el pasado, que ni siquiera están de acuerdo con lo que dice la tradición cultural de algunos pueblos precolombinos, para los cuales el pasado es lo que está enfrente de uno, el pasado es lo que se ve, lo que no se ve es el futuro que está detrás de uno, hay que ver el pasado. Pero estas personas que están viendo el pasado no quieren ver el futuro, sino que se concentran en reivindicaciones que acentúan un aspecto legítimo, pero que extrapolado y exacerbado da lugar a versiones indigenistas o a versiones que son completamente desconocedoras del potencial que tienen otros grupos dentro de la misma región u otros grupos en regiones y departamentos vecinos y otros grupos en el país. Yo he tenido, y quiero dar un ejemplo, una experiencia en los últimos 35 días, no voy a citar nombres porque tengo un deber de confidencialidad, de haber asistido facilitando negociaciones entre empresas y comunidades campesinas. Entre los campesinos uno encontraba entre los comuneros, porque eran andinos, de comunidades reconocidas legalmente como comunidades andinas, aunque con características de gran transculturación, de enorme transculturación, dicho sea de paso. El común denominador era que ellos querían obtener ingresos, dinero, para poder hacer sus inversiones y obtener de la mina lo más que se pudiera. Y ellos no tenían una visión en la cual le dijeran a la mina, mina, tú eres mi aliado estratégico, no soy solo yo tu aliado estratégico porque te conviene llevarte bien conmigo, sino que ambos somos aliados estratégicos. Eso no existía, eso no se daba. En consecuencia, hay campesinos que estando en esa reivindicación, al mismo tiempo son directivos del Frente de Defensa de los Intereses de Apurímac, por decir, o de los intereses de Cusco, de los intereses de Moquegua, los intereses de Arequipa, o de Cajamarca, o de Lima, de alguna de las provincias altas de Lima, que están ya serranas, que no pertenecen a la región metropolitana, que también lo es la Municipalidad de Lima. Bien. Esta es una característica que indica que ellos no tienen hoy por hoy una manifestación de homogeneidad, de convergencia hacia un proyecto en común, ni de su departamento, ni de el Perú, con mayor razón. Falta esa discusión que debe apoyarse, y por eso el valor de las exposiciones anteriores, que yo quiero subrayar, que debe apoyarse en experiencias que van no solo del gabinete, de los que están ideando planteamientos para tener una política exterior común, una política económica común, una diversificación productiva y emanar, perdonen la expresión, emanar, digo bien, emanar documentos y papeles de oficinas públicas sin tener en cuenta experiencias de campo, de terreno, como la de estos comuneros, como la de estas empresas, como la de la empresa de Óscar Esquiapa, como el trabajo de Proesmin y de otras instituciones más. Hay que buscar esa interacción, esa interrelación. Vean ustedes, estamos en estos días justamente asistiendo a la discusión en el Congreso
de asuntos que deberían ser completamente naturales, pero que no son naturales porque estén puestos en esta Constitución y en todas las que han antecedido la presentación para un voto de investidura. ¿Qué es lo que estamos observando ahí? Lo que dije anteriormente, un fraccionamiento muy grande. Y este fraccionamiento también se observa en el Poder Ejecutivo. Y este fraccionamiento también se observa en 3 niveles de gobierno: nacional, departamental, que le llaman regional, provincial y el distrital. En consecuencia, el mayor problema que tenemos para que proyectos como el que ejemplifica, no es el único, que ejemplifica la agrominería que ha presentado Óscar Schiappa, que ejemplifica el desarrollo de la palanca minero acuífera, minero energética que ha presentado Polo, aunque no se refirió mucho a lo energético que él conoce también muy bien, precisamente en esos departamentos. Esto, digo, es una cuestión que no tiene una misma mirada, y en estos momentos no tenemos esa misma mirada. Yo creo que es importante que tengamos conciencia de que estos fraccionamientos son en parte herencia de lo que hemos sido, de lo que hemos acertado y de lo que hemos fallado. No solo de lo que hemos fallado, sino también de lo que hemos acertado, porque algunos de esos actores que están fraccionados son fruto de procesos que para algunos son fallidos, pero para otros son realizaciones, y ahí están. El campesinado de hoy no es el campesinado de 1965. No es el campesinado de 1930, no es el campesinado que votaba por los partidos de la constituyente de 1933, donde estaba el indigenista, el regionalista, el descentralizado, el aprista, el Partido Comunista y los otros partidos como la Unión Revolucionaria. Es un campesinado completamente distinto. Hoy día tenemos, fruto de los procesos de los años 68, potentes empresas comunales, como la empresa que en su momento era solamente una comunidad y en la cual un escritor peruano escribió la famosa novela Garambombo, el Invisible. Hoy día esa comunidad es una empresa económica boyante que trabaja con otras empresas del centro del país, del sur del país y hasta del extranjero. Entonces, las divisiones de hoy no son solamente porque hemos fallado, sino también porque se han desarrollado de manera desigual actores sociales nuevos. Y mientras tanto hay otros factores que tienen menor peso en la vida nacional, y hay que decirlo con todas sus letras. Yo no conozco, desde el año 2006 que regresé a vivir en el país, no conozco ninguna publicación importante, continua, del Ministerio de Defensa o de los institutos armados sobre los temas del diagnóstico del país, de la proyección de los intereses del país o de la política del país, la política nacional o de proyecto nacional. No conozco. Existen cosas especializadas que tienen que ver con conflictos, que tienen que ver con temas especializados que se desarrollan en la universidad y que los anteriores expositores, Óscar y Polo, conocen perfectamente, se desarrollan en la Católica y en otros sitios. Pero acá, sobre esos temas, tenemos un subdesarrollo relativo muy grande. Por otro lado, las contribuciones que en su caso hicieron desde los años 50 y 60, la Iglesia Católica, por ejemplo, tampoco tiene coherencia ni cohesión. Hay un evidente disenso en las corrientes religiosas que son parte de los actores que confluyen junto con los actores sociales, las instituciones no públicas, las instituciones privadas y el aparato público uniformado o el servicio diplomático del Perú, que confluyen, digo, para ver un planteamiento que responda a la pregunta: ¿qué queremos ser como Perú? ¿A dónde queremos llegar como Perú? Y ahora, para terminar, le pediría que me colocaran las últimas 5 láminas a modo de resumen del pensamiento para tratar de tener un poquito más de sistematización. Hoy día no tenemos un proyecto nacional
tenemos varios proyectos que no son nacionales, que pueden ser de unos departamentos o de algunas regiones. No tenemos un proyecto pluralista que integre todas las sangres que tanto se dice en los discursos, pero hay proyectos que son sectarios o que son parciales. Me perdonan la palabra sectario, pero sectario es de secta, es de segmento, es de facto, de facción, de parte. No hay proyectos viables. Lo que tenemos son algunos planteamientos inviables. Pongámonos una mano en el pecho y veamos si alguno de los planteamientos que se están haciendo hoy día por distintos sectores, distintos sectores, diestros o siniestros, de arriba o de abajo, si son planteamientos viables o no. Hay proyectos realistas ahora desde el punto de vista de la convergencia de intereses, o tenemos proyectos que son utópicos, por así decirlo. Hoy día, si aplicáramos la metodología del año 1986 desarrollada en el Centro de Altos Estudios Militares por el trabajo en comité número 1, sobre el cual me he basado para esta presentación, tendríamos más de 32 variantes de proyecto. En esa época habían 32 variantes de proyecto nacional y teníamos en 1986 menos actores sociales, políticos y económicos y de comunicación social que los que tenemos hoy día en el Perú. Para empezar, por ejemplo, no existían las redes sociales, para empezar, y hoy día eso es un factor importante. Pasemos a la siguiente, por favor. La caracterización, pasemos a la siguiente, no es un asunto fácil. El mayor problema está en que es muy difícil conciliar intereses antagónicos. Los intereses pueden ser divergentes, pero cuando son antagónicos hay una mayor dificultad en la conciliación de esos intereses. Y eso nos hace preguntarnos si somos una nación integrada o no. No somos una nación integrada en este momento. Hay factores de integración que han sido muy importantes: la religión, el servicio militar, la educación. Esos han sido factores muy importantes de integración, pero hoy día hay otros factores importantes de integración, y hay uno que yo quiero señalar, que mucha gente no lo quiere ver por razones ideológicas o de intereses encubiertos, y es el mercado. Los mercados hoy día son factores de integración nacional, y si uno no ve el valor que se da a las transacciones en los mercados, entonces no estaríamos hablando de nada, porque la gente no estaría discutiendo precio y ganancia en las negociaciones que hay entre trabajadores agrícolas y empresarios, entre empresarios mineros y trabajadores mineros, entre empresarios del transporte y trabajadores del transporte, entre usuarios y proveedores de energía. Hay entonces aún tenemos esta situación de grupos con intereses sociales antagónicos. Eso está, hay factores que han marcado esto. Yo no me voy a extender en este asunto. La siguiente lámina, por favor. Factores que se han desarrollado en la paz y en la guerra. Si tomamos en cuenta la lámina de la izquierda, vemos que pueden haber dos actores o dos grandes conjuntos de actores, dos departamentos o la gente de dos departamentos del Perú que tienen sus objetivos propios, pero que en algunos casos tienen una intersección y comparten algo en común que puede ser pequeño, y lo mismo puede ser cuando aumentamos el número de actores. Pero para tener objetivos nacionales deberemos tener de alguna manera, y esto es lo que no está resuelto ni económica, ni política, ni ideológicamente, debemos tener un interés dominante. Mutatis mutandi, aplicando este asunto al espacio de Cajamarca o al espacio de Apurímac, ¿cuál es el interés dominante en Apurímac? ¿Cuál es el interés dominante en Cajamarca? Eso nos permite tener una definición de proyecto de desarrollo sostenible de Cajamarca. No me estoy refiriendo a los papeles de ese plan, por favor. Estoy hablando de un análisis político-social. Lo que sí tenemos son factores de fuerte influencia transnacional. El Aguaymanto no se desarrollaría como se está desarrollando
solo por factores internos, sino porque hay una demanda internacional. Y lo mismo dígase el cobre y otros más. Y todos esos elementos están hoy día afectados, y Oscar lo sabe bien, y Polo lo sabe también muy bien, por el factor del cambio climático y la degradación ambiental, así como las necesidades de satisfacción de la población. Y hoy día, además, estamos completamente bombardeados por ideas y valores extranjeros que ya no son extranjeros. Esta es la terminología de los años 80. Son valores de la mundialización y de la globalización. Sigamos la siguiente, por favor. Si tenemos en cuenta los grupos sociales diferenciados en el país, estos grupos sociales pueden partir de una situación inicial y conforme a la trayectoria que tengan, al rumbo que desarrollen, ellos van a tener un objetivo, un lugar, algo deseable a donde quieren llegar. Pero si no hay conexión entre esas trayectorias, sus imágenes, objetivos y sus destinos van a ser siempre distintos. Lo que hay que buscar es que converjan. Pasemos a la siguiente. Hoy día tenemos una situación, no le hagan caso a todo lo que esté escrito ahí, se lo voy a decir simplemente, que en mi percepción, con todo respeto, creo que tenemos una mayor capacidad científico, técnica, empresarial, jurídica, organizativa, administrativa, pero tenemos una fractura o varias fracturas internas que nos impiden tener la unidad de mando y la unidad de destino, y yo creo que esto nos hace pensar la situación previa del Perú en 1879, en que en esa guerra tuvimos héroes, gentes que se sacrificó, no solamente en la costa o en la sierra, sino desde la propia Amazonía, hubo lo que se llamaba contingentes de sangre. No tuvimos objetivos nacionales, no tuvimos un mando nacional, tuvimos aspiraciones nacionales, pero una cosa es tener una aspiración nacional y otra cosa es tener un objetivo nacional. Una cosa es que los cajamarquinos tengan una aspiración cajamarquina, para no decir de chota, y otra cosa es que los tengan un objetivo departamental como parte de un objetivo nacional. La pregunta es, ¿queremos tener un proyecto nacional? Es indispensable tenerlo. Me pregunto, ¿será que se quiere? ¿Será que se puede? Yo simplemente me despido de ustedes por ahora para someterme a la conversación diciendo esta frase de nuestro poeta grande, que dice, hay hermanos, muchísimo que hacer. Muchas gracias. Después para conversar. Porque esa es una tensión natural. Buenas tardes. Pediría que por favor apaguen el micro. Gracias. Bueno, agradecer a todos los ponentes por haber venido, rescatar de la presentación anterior y de las presentaciones que le antecedieron, lo importante que es ir de lo micro a lo macro, el acondicionamiento del territorio para el desarrollo del ser humano, que es un punto central de estas ponencias, y para crear departamentos resilientes, ¿no?, al cambio. También rescatar lo necesario que es tener conciencia sobre los mercados como factores de integración nacional y la importancia de la conexión entre las trayectorias que nos mencionaba el anterior ponente. Les agradecemos muchísimo por su tiempo, por haber presentado tan interesantes propuestas y habernos enseñado tanto. Les agradecemos inmensamente. No sé si ahora alguien querría decir algunas palabras finales, quizás la doctora Nicole o Hugo.
Muchísimas gracias, queridos Manuel, Oscar y Leopoldo. Ha sido sobre todo un martes de reflexión en torno a nuestro país, en torno a nuestros pueblos, nuestros territorios y cómo empoderarlos, cómo tenemos que estar todos juntos. Es un esfuerzo común entre todos, pero indudablemente es un esfuerzo que significa conocimiento. Y retomando lo que decía Manuel, no hay mucha geografía en el país, es cierto, solo 2 universidades hacen geografía y la geografía ha sido brutalmente, no malamente sacada de los programas de secundaria, de primaria, de inicial. Cuando el ser humano, desde el momento en que un bebé gatea, hace geografía. El ser humano es geógrafo en sus primeros momentos. Creo que el desarrollo y el diálogo entre pueblos, entre territorios y territorios que son también vida, comunidades, animales, florísticas, donde toda la vida se integra a distintas escalas de tiempo y a distintas escalas dentro de nuestro territorio. Yo creo que lo que han presentado nos demuestra más que nunca la importancia del territorio, de un territorio vivo, pero vivido por las personas, desde su cotidianidad, desde su saber hacer heredado y sus experiencias que van transmitiendo. Yo estoy muy feliz que haya muchos maestros que les siguen y seguramente los que no les pueden escuchar en directo, yo pienso en todos los profesores de los COAR que acaban por las 6, 6:30, que van luego en Facebook para escucharles luego. Y eso, piensan en tantos profesores de Apurímac que saben hoy en día que va a ser Apurímac y esas reflexiones, esos aportes rigurosos también, Leopoldo, Oscar, Manuel, les va a dar fuerza para seguir adelante con sus educandos y abriendo horizontes nuevos donde la innovación es tan importante. Doy la palabra a Hugo para que, como coordinador de este ciclo anual, haga el cierre. Gracias nuevamente. Estimada doctora, muchas gracias. Me queda solamente aunarme al agradecimiento expresado ya por nuestra presidenta, a nuestros 3 brillantes expositores y por supuesto también a nuestra moderadora, la señorita María Gracia, y invitarlos para nuestro siguiente martes, que vamos a ocuparnos del departamento de Puno, y seguramente será tan interesante como ha sido las 3 presentaciones el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias a nuestros 3 expositores, un abrazo fraterno, un abrazo geográfico fraterno, y nos estamos viendo en un próximo evento. Muchísimas gracias y hasta el próximo martes.